Hoy, en 678 Domingo, Maradona y un gran hallazgo de TBR. ¿Por qué hablas de Maradona en tercera persona? ¿Es tanto el respeto que le tenés? ¿Es tanto lo que lo admirás a Maradona que lo tratás? Yo le decía siempre a los españoles, porque los españoles siempre decían, Maradona vale muy caro. Yo decía que yo no ponía en mi precio, o sea que el precio lo ponía Argentino Junior, o sea que era el dueño de mi pase, y si yo hubiese puesto precio por mí, a Maradona no lo hubiesen tenido nunca, porque yo valgo mucho más de lo que me tasó Argentino Junior. ¿Por qué? Porque me quiero mucho. Me adoro yo. Me amo. El asesinato de Candela, los famosos y la autocrítica de Pablo Echarri. Yo sentí un... Bronca. Sí, un poco de culpa también. No puedo evitar sentirme culpable. Por supuesto, después la información habló de que la nena aparentemente había fallecido unas horas antes, ¿no? Entre las 36 y 20:30 del 72 lunes y las 8:30 y del la martes. mañana del martes. Y debo decir que dentro del dolor que sentía en ese momento, me sentí un tanto más aliviado porque me di cuenta que la cosa había estallado antes de tiempo. Echarri y el síndrome de Estocolmo. Con tu viejo, que falleció, Antonio, digamos, ¿hablaste hablaba del secuestro? ¿Era un tema que quedaba ahí al costado y no se habla de este tema? Lo hablábamos, no es que no pasábamos largas horas hablándolo, pero sí, fue muy diferente la experiencia que tuvo mi viejo a la experiencia que tuve yo. Sí. Lo que me tocó vivir a mí es lo que le tocó vivir a él. Si bien él se comió el garrón de cachiporrazo y meterse en la sombra, lo habían tratado bien a él en ese momento, realmente lo habían tratado bien, habían comprado sus medicamentos, le habían dado bien de comer, entonces había una sensación que él tenía interna, aparentemente, que... ¿El síndrome de Estocolmo? Claro. Bueno, sí, de hecho lo tuvo. ¿Lo tuvo? ¿Sí? Sí. Que tuvo empatía con uno de los secuestradores. Bueno, el muchacho que lo cuidaba, Ezequiel Dicuño, apareció con un tiro en la boca a mes y pico, a 2 meses después de que había terminado, y mi viejo... ¿Y tu viejo se puso mal? Sí, le había caído mal porque el chico lo había tratado con respeto. Como un padre, claro, con respeto, don Antonio. Cuando yo salí a hablar con mi hermana, el nene lloraba y bueno, terminamos abrazados con mi viejo, llorando y bueno, esas cosas suceden, ¿no? O sea, eso es tan complejo, es tan profundo que sucede. No hubo fraude en las primarias. Gran informe de TBR. En ningún momento se habló de fraude. Creo que no hubo siquiera un dirigente de la oposición que haya mencionado la palabra fraude. Sí hubo fraude. No, yo no le tengo miedo a la palabra fraude. Todas estas anomalías, irregularidades, fraude, también le han embarrado a la presidenta lo que pudo haber sido una elección mucho más transparente. ¿Hubo fraude o no hubo fraude en las elecciones primarias? Más bien que hubo fraude. El fraude, una vez que se instala, después no se puede desinstalar. No hubo siquiera un dirigente de la oposición que haya mencionado la palabra fraude. Las internas en Loudeso. Polémicas declaraciones de Víctor Fayad, de la UCR. Fayad sobre Alfonsín. Hay que llevar al muerto al cementerio. UCR. Sanz apoya el corte de boleta en Mendoza. Sorpresas en el diario La Nación. Casualmente sus editoriales van en la misma sintonía. La Nación, por Fernando Laborda. Solo cabe esperar más de lo mismo o algo peor. Por Santiago Kovadlov. Cuando el poder calla, por Mariano Grondona. El gobierno, ¿espera octubre o va por todo desde ahora? Y un bonus track de Grondona. Yo lo que veo que Cristina va a tener 2 caminos, ¿no? De acá a octubre no va a pasar nada porque ella tiene que ganar la próxima elección. Va a ser buenita, porque ella ganó porque se hizo la buenita, ¿no? Después de la muerte de Kirchner. Claro. Ganó porque se hizo la buenita. Esto es lo que dijo Grondona y este es el tono que eligen algunos medios y algunos periodistas que dicen rasgarse las vestiduras por el republicanismo y las instituciones. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo.
y el miedo me viene a buscar de nuevo. Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Otro día de lindas noticias. 1. Elogios del New York Times dejan a Jorge en un lugar incómodo. En el exterior se nos cagan de risa. The New York Times. Argentina es un país que tanto como el presidente Obama como el Congreso deberían mirar con inspiración. Argentina no está exenta de problemas, pero su récord económico habla por sí solo. La economía ha crecido 6% en los últimos 7 años. 2. Básquet. Se termina esto, va a ganar Argentina, últimos segundos, festeja el público, final, victoria de Argentina con ese bombazo de cierre, 4 partidos, 4 ganados, Argentina el único invicto que le queda al torneo. 3. Más de 100.000 personas con el indio en Junín. Arranca 678, el programa que no está a dieta de deschavar hegemónicas mentiras. ¿En cuántos bocados te comes, por ejemplo, uno de esos conitos de dulce de leche, que son una de las cosas que a mí me gustan? Y el paciente, algunos me dicen 2, otros me dicen, no, yo me lo como en 1. Pero uno lo puede comer en varios bocados, 6, 7, 8 bocados, 6, 7, 8 bocados. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Muy buenas noches, bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo están, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos bien? Bien, por ahora todos muy bien, todos, la verdad. ¿Cómo nos ves? ¿Bien? Sí, los vemos bien. Entonces, la pregunta es... Es una pregunta retórica, digamos, una pregunta. Vos lo sabés perfectamente. Casi le decimos mal. Claro, ahí es un problema porque tienen que empezar a hablar y explicar por qué ¿Cómo mal. preguntarme querés y qué te voy a decir? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pero se usa la retórica. Te queremos, Galende. Hoy está con nosotros, señores, son malos comediantes. Hoy está con nosotros, señores, para compartir el programa Cintia Ottaviano. Hola, Cintia, ¿cómo te va? Bienvenido. Cintia es periodista, jefa de investigaciones de Tiempo Argentino y conduce el programa Tinta Roja por Radio Nacional junto a Mariana Moyano, a Telma Luzzani y a Carlos Barragán, que está aquí del otro lado. Que estaba aplaudiendo al lado de pie, pero no me tomó la cámara. No tomó la cámara. También está con nosotros para compartir el programa Sebastián Abrevaya. Hola, Sebastián, ¿cómo te va? Es periodista, trabaja en la sección política del diario Página 12. Muy bien, quiero decirles también que el día martes va a estar compartiendo con nosotros el programa Ignacio Ramonet, el exdirector de Le Monde, y también va a estar Eduardo Aliberti el día martes, así que va a ser un programa realmente imperdible. Vamos con el primer tema del día de hoy, tiene que ver con el caso Candela. Ustedes saben que ha participado un grupo bastante importante de famosos alrededor de este caso. Pablo Echarri estuvo en Duro de Domar y habló de sus dudas y de sus críticas sobre la participación. Lo vemos. El asesinato de Candela, el rol de los famosos que colaboraron, la opinión de Echarri en Duro de Domar. El 48 horas por Candela, que estuvo intencionado desde el corazón. Bueno, 48 horas por Candela, una propuesta de la gente de Red Solidaria. Allí vemos a la mamá de Candela, Alejandra, va a haber muchos famosos. ¿Ustedes apuntan a eso, a que alguno se quiebre, a que alguno lo vea a ustedes y decida aportar el tanto que falta para encontrar a Carola? Un poco esa es la idea. Pareciera ser un ultimátum, digamos, a personas que tienen la sartén por el mango, porque la tienen a Candela secuestrada, digamos. Que me parece que eso responde más a la lógica del espectáculo televisivo
que a la capacidad, o a la inteligencia, o a la policía, o al Estado resolviendo un caso. A veces, de la mano de ciertos movimientos, por ejemplo, a ver, este teléfono VIP que se hizo durante 48 horas con famosos, ¿qué aportó investigativamente a la causa? Aportó una serie de gente que quería escuchar al famoso de turno, al Adán Mirado, y hablar 3 minutos por teléfono. Ya hemos recibido más de 350 llamados en lo que va del día. Pero la verdad es que de estos 350 llamados que hemos recibido hasta ahora no hay ningún dato concreto. Esta presencia obsesiva en pantalla, si alguien tiene algo para decir verdaderamente tiene que llamar a la policía, no a un famoso. Un poco frustrante una situación así, el venir acá a tratar que con nuestra presencia o tratar de colocar un granito de arena, algo que ni siquiera depende de nosotros. Yo sentí un... ¿Bronca? Sí, un poco de culpa también. No puedo evitar sentirme culpable. Por supuesto, después la información habló de que la nena aparentemente había fallecido unas horas antes, ¿no? Entre las 36 y 20:30 del 72 lunes y las 8:30 y la mañana del martes. Y debo decir que dentro del dolor que sentí en ese momento, me sentí un tanto más aliviado porque me di cuenta que la cosa había estallado antes de tiempo. También es muy difícil decir, no, ellos quedan indefensos. Yo agradezco que no me hayan convocado, porque no sabría de qué forma decirles, no, yo no me quiero prestar para eso, porque es muy difícil decir que no, y al mismo tiempo, cuando uno lo acepta, está participando de todo el circo. ¿Crees que la sobreexposición no favoreció, digamos? Vos, En este caso, ahora lo ves, digamos, lo repasás, digamos. Definitivamente. Bueno, muy bien. A ver, Cintia, ¿qué pensás de este punto sobre la participación de los famosos en algo que finalmente no está muy claro para ellos tampoco? Claro. Vos sabés que hay una categoría en comunicación que se conoce como el infotainment, que es lo que empezó a pasar en la televisión, esta mezcla de información y de entretenimiento, que claramente lo que llevó es a espectacularizar la noticia. Y una forma de espectacularización también es esta de recurrir a los famosos. Creo que ahí Víctor Hugo pone las cosas en su lugar cuando dice no tienen que ser exactamente ellos los que reciban esta información. También es cierto que de alguna manera cuando se dejan espacios libres que deberían ser ocupados por las distintas estructuras del Estado, la televisión avanza y va por esos lugares. No solo la televisión, sino también el periodismo en general. Me parece interesante lo que hace Echávarri, que es dar como un poco marcha atrás y hacer una autocrítica. Evidentemente, si lo tomamos como una bisagra este caso, creo que puede contribuir bastante a cuál es el enfoque, cuál es el tratamiento y cuál es el verdadero rol que tenemos los periodistas en casos como este, ¿no? A ver, Sebastián. A mí me gustaba pensar un poco también el tema desde el punto de vista de la visibilidad, porque es importante que haya casos que sean visibles y que se trascienda. El tema es también quién lo hace y desde qué lugar, digamos. Me parece que pedirle a los famosos que tengan una posición responsable, que sean muy cuidadosos en quién debería recopilar la información, qué debería hacerse con esa información. Me parece que por ahí ellos pueden ser útiles, pero siempre que estén conducidos, o sea, por un medio periodístico responsable o por una conducción política que realmente sepa qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias, ¿no? Porque tampoco le podemos pedir a ellos que sepan, digamos, cómo manejarse en un caso tan delicado. Me parece que la clave la da, perdóname Luchito, la clave también la da Víctor Hugo cuando dice, gracias a Dios a mí me llamaron porque no hubiera sabido qué hacer. Yo calculo que cualquiera de nosotros, yo me voy a acercar, no soy famoso, pero digo, me voy a acercar, si me hubieran llamado, no importa lo que opinara, yo hubiese ido, porque ¿cómo decís que no ante un pedido semejante de ver si de alguna manera vos podés poner el hombro o ayudar un poquito, aunque sea atendiendo un teléfono para que aparezca una chica de 13 años desaparecida? No imagino a nadie diciendo que no. Entonces ahora analizar esto, digo, tal vez sirva para las próximas veces saber de qué manera deberíamos manejarnos todos, pero nada más criticar en este momento con el resultado opuesto me parece... También es como que actuaron con la misma lógica de cuando hacen un sol para los niños. Y no era un sol para los niños. Esto que vos decís, el programa, bueno, con famosos y vamos a colaborar y es una cosa solidaria. Un caso policial súper complejo, una cosa muy extraña. Bueno, hablando de complejidades, vamos a ver el próximo informe. Tiene que ver con las repercusiones políticas que se le han dado en muchas cosas que se han escrito durante el fin de semana. Lo vemos. El asesinato de Candela, el rol de los medios y la politización del caso. Desde hace unos días, los mismos de siempre intentan burdamente politizar el caso de Candela.
TVR hizo un gran informe de la cuestión ayer por la noche, pero antes analicemos la edición del diario La Nación de ayer. Ya en la portada vemos una nota de Santiago Kovadlov en la que no escasea la agresividad. La Nación, por Santiago Kovadlov. Cuando el poder calla, la gente tiene preguntas, el Estado no tiene respuestas. Candela Rodríguez apareció muerta. El nuestro, subrayó Jorge Bergoglio, es un pueblo indefenso. Y enfatizó, un pueblo triste. Quien inesperadamente contradice al tándem Kovadlov-Bergoglio es la revista Viva. Revista Viva. ¿La vida te sonríe? Los argentinos y la felicidad. 8 de cada 10 se consideran muy o bastante felices. El nuestro, subrayó Jorge Bergoglio, es un pueblo indefenso. Y enfatizó, un pueblo triste. La fiesta del poder, no obstante, prosigue. Prosigue el conventillo de la jactancia, la miseria del egoísmo y la demagogia. Mientras tanto, se multiplican los niños y los jóvenes que desaparecen y reaparecen muertos. Ya no es terrorismo de Estado, es terrorismo sin Estado. Pasemos a la carta de lectores de La Nación de ayer. De 5 cartas que refieren al caso Candela, 4 están curiosamente politizadas en el mismo sentido obvio. A ver, La Nación, La Nación, carta de lectores. Respecto del caso Candela, 1, 2, 3, 4, 5 cartas. A ver, la primera, la herramienta del voto. Señor director, 2 puntos, nuestra sociedad se enfrentó anteayer a un hecho espantoso e irracional que tronchó la vida de Candela. En el otro párrafo más abajo, casi a lo último, la carta habla de algo así como que tenemos que saber elegir nuestros gobernantes. Muy bien, la que sigue, deuda con Candela. Tercera carta, manos atadas. Un tiempo atrás, el gobernador de la provincia de Buenos Aires manifestó públicamente tener las manos atadas para resolver el problema de la inseguridad. Pasamos a la cuarta, no es una sensación. Señor director, 2 puntos. ¿No era una sensación? ¿No era que la inseguridad no existe? ¿No es que estamos por encima de todo y de todos? ¿No es que el mundo nos tiene que imitar? Pasamos a la quinta y dice así. Señor director, 2 puntos, sigue bajando. Es culpa de los que nos gobiernan y de quienes después de haber dado su voto para alcanzar el 50,2%, hacen marchas y realizan incesantes reclamos de justicia. Después de la clara intencionalidad de este matutino, es más revelador aún el fallido del periodista de La Nación, Mariano Obarrio. Sí, el que había cruzado a Randazzo. El gobierno lo que quiere es desacreditar la información, es decir, un medio publica una información que en este caso habla de denuncias de la oposición y desacredita el medio. Nosotros lo que hacemos es publicar lo que dice un medio de la oposición, ¿no? Un medio de la oposición, ¿no? Un medio de la oposición, ¿no? Es decir, un dirigente o varios dirigentes de la oposición. Sigamos con lo prometido. Aquí, un extracto del informe de TVR de ayer sobre el rol de los medios. Hay una nueva pista, como se está especulando por estos minutos en diferentes medios. Nada mejor que preguntárselo al fiscal de la causa. No soy el fiscal de la causa es el doctor Tavolaro. Nada mejor que preguntárselo al fiscal de la causa. Cuéntenos, ¿qué nos puede aportar en este momento? En realidad nada. Hoy no hay una pista nueva, se habla de una pista con 70% de chances de veracidad. Hoy no existe esto. No, para nada. Entonces, ¿trabajan o no sobre la hipótesis de ajuste de cuentas? No vamos a hablar de líneas de investigación porque es hablarle a los delincuentes. Hay que rever los protocolos de lo mediático. Seguro. Es decir, de pronto... Los manuales de estilo que tenemos Los manuales nosotros. de estilo, los manuales de etiqueta dicen que yo voy a informar en tanto y cuanto no ponga en peligro a la víctima. Es decir, yo puedo tener la gran primicia, pero sé que si digo, está en la tercera casilla... Y allanamientos, ¿no? Sí, a Candela casa por casa. El equipo de la policía científica está revisando casa por casa. Estamos en la calle Bustamante al 700 a la vuelta de la casa de Candela. Si digo, está en la tercera casilla, me la van a matar antes que... Un hombre que vive hace 30 años en el barrio. El hombre asegura haber estado entrando a su casa con el auto, ver la candela. Este testimonio habla, no estuvo en la esquina de su casa, no desapareció acá, sino una cuadra más allá. A ver,
¿Vos te contó vos qué es lo que vio? No, que debe pasar por acá nada más. Sí, lo vecino no sé si lo vio de acá, de la esquina, no sé de dónde lo vio. Yo escuché así por ahí que no sé si la vio de acá o de allá. Pero nada más. Bueno, ahí estábamos escuchando este testimonio que decimos es clave porque cambia la causa. Este testimonio que decimos es clave porque cambia la causa. Si se da lo que están viendo en la pantalla como un documento único, este hombre, si yo chequeo en el aire ahora mismo y no me equivoco, es el casero de una de las familias del country involucradas. No es un señor que pasaba por ahí, ¿eh? ¿Usted trabaja como casero de una de las familias del country del Carmel? No. ¿En qué trabaja usted? No, exactamente en el country no trabajo. Yo he ido a buscar trabajos ahí, pero no. Trabajar adentro no. Los testimonios que brindamos que consigue la producción después de una exhaustiva investigación son realmente muy chequeados. ¿Estuvo vinculado con la gente del country? No, para nada. Simplemente pasé por ahí. Ah, no es un señor que pasaba por ahí, ¿eh? Simplemente pasé por ahí. Ah, pasó, al revés. Correcto, bueno. sí. Intuyo que este testimonio tiene un gran valor para la justicia. ¿Vio algo fuerte? No, exactamente no. Debe pasar por acá nada más. Este testimonio que decimos es clave porque cambia la causa. Esa necesidad de cobertura y de ocupar el espacio obliga sobre todo al que está en el móvil a inventar. Deberíamos esperar una autocrítica de parte de los medios. Yo tengo la esperanza de que pueda llegar a suceder. El circo mediático obstaculizó el trabajo de la justicia. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández en relación al caso Candela. Me pareció vergonzoso el papel de los medios. En ese momento el nivel de acoso a la familia era desesperante. La familia no soportaba más lo que estaba pasando. Bueno, la titular del registro de personas menores extraviadas, que se llama Cristina Fernández, hizo esta declaración que escuchábamos recién. El circo mediático obstaculizó el trabajo de la justicia. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández en relación al caso Candela. La titular del registro de personas menores extraviadas, que se llama Cristina Fernández. El jueves a la tarde, por orden de la Presidenta de la Nación, fui hasta Hurlingham, hasta la casa. La familia estaba, digamos, atrincherada en la casa porque estaban sitiados por los móviles. La cuadra estaba completamente llena de móviles, pero la presencia de esos móviles también interfería en las escuchas que la policía de la provincia de Buenos Aires estaba llevando adelante adentro de la casa de Candela, y eso yo lo vi, o sea, no me lo contó nadie. Bueno, Cintia, estaba pensando que, digamos, por un lado está el reciclaje del mensaje sobre la inseguridad, que sería el lado político, y por otro lado son, digamos, las torpezas que veíamos en la cobertura, vinculada también como a la espontaneidad del medio. ¿Qué pensás de estos dos temas? Sí, bueno, llegó la hora de hacernos cargo, ¿no? Y de vernos en el minuto a minuto de nuestras propias coberturas. Yo decía en Tiempo Argentino que creo que hay un sensacionalismo político, es decir, se ha desdibujado esa frontera que había en el supuesto periodismo amarillo, que estaba nada más que en estos diarios que podían ser sensacionalistas, y este teñido de amarillo de no solo ya las notas policiales, sino también las políticas, las vemos en el diario de mayor circulación o las ves en esta cobertura que recién estábamos prestándole atención de la televisión. Esto, en definitiva, lo que creo es que cuando se va directamente a calificar y no a informar, cuando se está yendo por las emociones, que eso es el sensacionalismo, eso es el amarillismo, lo que se está buscando es una dominación que vaya ya por los sentimientos comunes y no por el sentido común, que era por donde se caminaba antes. Por otra parte, se habla mucho de protocolos. Tenemos que tener un protocolo de trabajo, tenemos que tener una guía, tenemos que saber cómo actuar en estos casos. En general, el periodismo está guiado por la regulación que le hace la justicia. Lamentablemente, no es que en las organizaciones que nos nuclean definimos nosotros cómo tiene que ser el ejercicio profesional, sino que es la justicia la que va poniendo límites. Hay una doctrina que se llama la doctrina Campillay, que todos los periodistas tendríamos que conocer, que es la que determinó qué responsabilidad tiene el medio de comunicación o el periodista cuando repite la información dada por la policía o por una fuente judicial. Y se llegó a la conclusión de que cuando el medio de comunicación o el periodista trabaja sobre el potencial, es decir, que no da la certeza,
reserva el nombre de la persona que está siendo afectada. Y por otra parte, dice exactamente cuál es la fuente, no hay una responsabilidad, pero este ejercicio no se hace. Directamente, ahí es como si no hubiera ningún tipo de límites y se desboca y se dice lo que se piensa en el momento. De manera que protocolos hay, lo que hay que hacer es implementarlos. Está claro, respetarlos. A ver, Sebastián. Yo pensaba y leía hoy una columna de Mario Weinfeld en Página 12 que me parecía muy clara en los primeros párrafos, sobre todo donde discriminaba claramente, ¿no?, una responsabilidad por parte de la banda que asesinó a Candela como los culpables, ¿no?, como, digamos, una responsabilidad muy clara. Después señalaba un rol de la política y por último un rol de los medios. Me parece que hay que pensarlo un poco así. También hablaba antes en radio con Martín Becerra, un investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Quilmes, y él planteaba que también la política tiene que pensar cómo habilita a los medios de alguna manera a hacer este tipo de cosas, con declaraciones, largando datos o sentencias que por ahí no son muy responsables. Obviamente también una autocrítica de los medios es indispensable, pero bueno, parece que no es muy común, ¿no? Yo no leí nada autocrítico, digamos, el fin de semana, ¿no? No, la verdad que autocrítica no he visto, porque los grandes medios, que son los que han, básicamente los canales de televisión, ¿no?, gran parte de los canales, los que han hecho una cobertura más irresponsable en cuanto a la influencia que puede tener el dar información por anticipado por sobre la investigación y el tratar de encontrar a la chiquita viva. Lo que decía Sebastián es clave, ¿no?, lo que planteaba Mario Weinfeld en esa nota, digamos, estableciendo distintos niveles de responsabilidad y distintos actores en todo esto. Pero justamente a partir de todo este debate, hoy intercambié una serie de mails con Eduardo de la Serna, con el sacerdote, el cura por la opción de Por los Pobres, que me contaba que un sobrino de él, Benjamín, es un nene que murió en la tragedia de Ecos. ¿Se acuerdan la tragedia de que murieron tantos chicos del colegio secundario de Ecos en Santa Fe? Y resulta que me contaba el caso de la hermana de Lali, la madre de este nene, que tuvo que ir a reconocer el cuerpo de su hijo a la morgue, pasar por, bueno, una de las experiencias más extremas que puede tener una persona. Este nene tiene hermanitos, y resulta que no habían podido hablar con los hermanos y se enteraron los hermanitos por la tele. Claro. Ella salió de comprobar que su hijo era uno de las víctimas y los medios ya lo sabían antes de que ella pudiera hablar con su familia. Entonces, ¿cuál es el sentido que tiene eso? ¿Cuál es el valor de esa primicia? Digamos, hay una perversión en la información, en el manejo de la información, independientemente del daño que se pueda provocar con esto, que me parece que, yo no sé cómo se hace para autorregular eso, pero creo que cada vez que sucede una tragedia semejante, este debate se reactiva y al mismo tiempo, cuando desaparece esa tragedia, pasa nuevamente al subsuelo y es un permanente refluir cíclico en el cual no hay nunca una solución. No, a lo mejor la autorregulación se da con este tipo de conversaciones, este tipo de debates, ponerlos en superficie, digamos, y a lo mejor a partir de ese momento se produce algún cambio. También hablaba con bueno, evidentemente esto movilizó mucho a los protagonistas directos, ¿no?, a los cronistas que han participado en esta cobertura del caso Candela. Hablando con un cronista de un canal de televisión, me llamó para decirme que se daba mucho debate entre ellos de qué hacer frente a esto. Y el debate no solo con los cronistas, por las órdenes que recibían, sino con los mismos camarógrafos, que los camarógrafos tienen la opción de decir, no, esto no lo filmamos, hasta acá llegamos. Pero en algunos casos, algunos canales mandan al camarógrafo sin cronista, ¿no?, para ahorrar y apropiarse de la información. Como la cámara va con micrófono abierto, hacen la nota a partir de las preguntas de los otros cronistas, que es una forma de desresponsabilizar absolutamente al medio, porque dicen, bueno, yo no lo hice la nota, yo recogí lo que preguntaban los otros. Pero al mismo tiempo hay muchos que dicen que no, que les dicen, bueno, mira, anda a hacer, en el caso con la persona con la que hablaba me decía, mira, me pidieron que hiciera un recorrido en auto para mostrar cuál habría sido el camino final del cuerpo de Candela, dónde habría estado secuestrado. Entonces este hombre dice, no, yo mira, eso no lo voy a hacer, porque no voy a hacer una novela de algo que no se sabe, porque además no se sabe ni dónde estuvo, ni cuándo fue arrojado el cadáver, no se sabe. Dice, bueno, está, no la hice. No la hizo él, pero ¿qué pasó? La hizo otro.
la hizo otro y este se quedó castigado cumpliendo 8 horas sin ningún tipo de nota. Entonces, me parece que el periodismo no escapa a otras profesiones que tenemos como sociedad, ni siquiera como Argentina, digo, como en general, que tiene esa cultura de la comida rápida, donde es mucho más importante contar más rápido que contar mejor. En una de esas, cuando esos valores cambien y el diferencial sea contar mejor, porque es la búsqueda desaforada por decirlo primero, no importa las consecuencias que esto tenga. Todos los que estamos acá y todos los que están del otro lado sabemos que esto es viejo. Yo hace 15 años edité un libro con crónicas donde, entre otras cosas, hablaba del tragedismo. Es decir, ni siquiera la juventud permite la ignorancia porque estudian y leen, y las escuelas y los estudios de periodismo hablan de esto. No seamos cínicos y sabemos que esto tiene más de 15 años, tal vez 20, de antecedente. Y este programa, que fue uno de los primeros que rompió con el esquema de la inmunidad de los medios, también viene relatando estas cosas. Es decir, estoy hablando cuando todavía no habían ocurrido esos casos extraordinarios que enumeramos acá, como pudo haber sido María Soledad en 1991, como pudo haber sido el caso de Rufino, como pudo haber sido el de Carmen de Patagones, el caso de Ramallo, alguien con más memoria puede enumerarlo, en donde los medios actuaron de la misma manera y tienen una forma cínica, tenemos los periodistas, déjenme incluirme, aunque muchos de nosotros probablemente podamos exceptuarnos y por eso tenemos valentía para decirlo, el periodismo tiene ese cinismo de que puede cometer el pecado y después hablar del pecado como si no lo hubiera cometido él. Que esto es lo que estamos viendo ahí, no es que no haya autocrítica. Critican a los medios, los mismos que mandaron a los medios. Y hay otra cosa más que me parece interesante, que no lo decimos porque tal vez hay una palabra demagogia que surgió ahí que vale, que es, primero, hay casos que tienen el privilegio del dolor. Y a mí siempre me llama la atención por qué un caso tiene el privilegio del dolor. No lo quiero explicar y cada uno haga su conjetura. ¿Por qué este caso y no los otros? Claro. Y lo segundo, que me da la impresión, es que también tenemos que ver el receptor, el público, la sociedad. Porque si realmente sintiera asco de eso que nosotros estamos observando, no tendrían rating esos programas. La gente no se dedicaría a mirar esas cosas morbosas durante... Sin embargo, no respetemos tanto al receptor, porque el receptor somos nosotros también. Sí. Es realmente una cosa muy compleja, porque no se trata nada más de que cambiemos nosotros los periodistas, que sepamos decir que no, que esto es lo que nos constituye, lo que decía recién ahora. Bueno, digamos que no, pero la realidad es que hay una matriz muy concreta en los medios de comunicación, que aunque nosotros digamos que no, el productor ejecutivo va a estar replicando el discurso y la orden única de su productor general, seguramente de quien dirija ese canal de televisión o ese medio de comunicación. Entonces, la realidad es que los medios de comunicación ponen por delante el interés económico a la ética. Hay que decirlo, la ética no les interesa, y de eso es de lo que estamos hablando nosotros. Muy bien, señores, vamos a cambiar de tema, pasamos a la sección La Patria Tuitera en 678. La Patria Tuitera. Twitter de un falso Héctor Mañeto. El New York Times le dice al doctor Obama que imite a la Argentina. Permitan que me ría. Juá, 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 juá. Gracias. The New York Times. Argentina es un país que tanto como el presidente Obama como el Congreso deberían mirar con inspiración. Argentina no está exenta de problemas, pero su récord económico habla por sí solo. La economía ha crecido 6% en los últimos 7 años. El desempleo está por debajo del 8% en comparación con el 20% que había en el año 2002. Y la pobreza ha disminuido a la mitad en la última década. Twitter de Pablo Camaití, notero de CQC. El pez por la boca muere. ¿Qué pasó con esto, Sebastián Piñera? Quiero invitarlos a que se hagan grandes y que asuman el protagonismo y el control de sus propias vidas. Y una forma de hacerlo es participando en nuestra democracia y aportando lo que es tan propio de la juventud: el idealismo, la irreverencia, la rebeldía, los sueños. Así tendremos un Chile como el que todos soñamos, especialmente los jóvenes, un Chile más libre, más justo, más grande. Por eso, si no son los jóvenes, ¿quiénes? Twitter de Dante Palma. ¿Cuándo dejará el abogado Grondona de titular sus notas con falsos dilemas? La Nación.
Por Mariano Grondona. El gobierno, ¿espera octubre o va por todo desde ahora? La Nación. Junto al kirchnerismo, Menem buscará 4 años más de mandato como senador. Y los argentinos no podemos estar juntos, salvo el doctor Menem en una misma boleta con Cristina Kirchner, ¿no? Ahora resulta que ya no entiendo muy bien por qué Cristina y Menem parecen ser parte del mismo proyecto, y estas cosas a uno lo confunden enormemente. Y Carlitos Menem es candidato a senador por el Frente para la Victoria, en la lista de Cristina. Este cargo de Menem que lo tenés en la misma lista que Cristina. Twitter de Fernando Amato. La Nación dice que el partido de Menem pidió que la boleta de CFK vaya cortada al cuarto oscuro. ¿Pero cómo? ¿No era que Menem iba junto a CFK? La Nación. Menem busca otro mandato como senador nacional y aspira a que quienes quieran votarlo a él y a la presidenta no tengan que cortar boleta. La agrupación menemista no consiguió que su papeleta pudiera ir pegada a la del Frente para la Victoria, que lleva otros candidatos para el Senado. En las elecciones primarias, Menem obtuvo un sorprendente segundo lugar pese a no llevar un candidato a presidente en su boleta. La Nación. Junto al kirchnerismo, Menem buscará 4 años más de mandato como senador. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Los 302 medios independientes del país, los 301 míos y La Nación, constituyen enclaves de asepsia y pureza orientados al bien común. Bueno, muy interesante. Impresionante lo de Piñera, ¿no? Parece como si fuera un líder estudiantil prácticamente. Sí. Bueno, nada, la patria tuitera, ¿qué crees que te diga? Es de una creatividad, ¿no? Interesante. Hay que resolver en cierto 40 caracteres algo tan concreto y que en definitiva también se use como una herramienta más para dejar al desnudo algunas cuestiones que si no tal vez no quedarían tan en evidencia, ¿no? ¿Te gustó alguno, Sebastián, en particular? Sí, a mí me llamó muchísimo la atención el portal de La Nación que decía 4 años más que iba a buscar Menem como senador. Recordemos que los senadores duran 6 años en el cargo, ¿no? Es un detalle, digamos, para doble verlo. error, digamos. Claro. Muy buena, muy buena. Y el tema de que va finalmente con la boleta separada. Recordemos igualmente que hay funcionarios del gobierno de Vedder Herrera que van como candidatos a diputado en la boleta de Menem, ¿no? Pero bueno, y que en el Senado Menem ha tenido una actitud de alguna manera funcional en algunas votaciones claves con el kirchnerismo. Y bueno, y si uno habla con el presidente de la bancada de senadores del bloque del Frente para la Victoria, respeta mucho la posición política del expresidente. Con Menem me da la sensación que pasa como cuando un padre se vuelve grande, viste, que al principio todos fueron sus hijos y ahora nadie lo quiere cuidar, viste, es como el huevo podrido, no quiere tener nadie en su fila. Vamos a cambiar de tema, pasamos a las internas de la UDESO. Primero fue el corte de boleta en Mendoza, ¿se acuerdan que nosotros escuchamos aquí el single? A esto se le sumó Ernesto Sanz, que dijo, bueno, hay que apoyar este corte de boleta en la provincia de Mendoza también, y ahora se suma de Narváez a esta, digamos, diáspora que hay en el UDESO. Vemos el informe, dale. Las internas en la UDESO. ¿Cómo estará de mal Ricardo Alfonsín en términos de lo que lo están atacando desde adentro? Primero, Roberto Iglesias, candidato a gobernador de Mendoza, vaya a lanzar un spot pidiendo el corte de boleta. Corta boleta, sumado Iglesia, corta boleta, corta boleta, votado Iglesia, gobernador. Ricardo Alfonsín, como Duhalde, como Wiener, como Lilita Carrió, como el resto, no van a ser presidentes. Va a ser presidenta la señora. Eso definió el 14 de agosto la ciudadanía. Luego Víctor Fayad, que diga que a los muertos se los acompaña hasta el cementerio. Elsolonline.com. Polémicas declaraciones de Víctor Fayad, de la UCR. Fayad sobre Alfonsín. Hay que llevar al muerto al cementerio. Usted dijo que hasta aquí llegó su amor por Alfonsín. ¿Qué significa eso? Que cuando la gente se muere uno va y lleva a esa persona al cementerio y después vuelve a la casa. No se queda ahí, porque uno sigue con vida. Ahora Ernesto Sanz, que llamaron al corte de boleta. La Nación. UCR. Sanz apoya el corte de boleta en Mendoza.
Lo que Iglesias y el radicalismo de Mendoza ha hecho es inteligentemente salir con una campaña para tratar de captar a ese elector que ya eligió un candidato a presidente. Y bueno, estamos en una polarización importante y es necesario buscar esos votos. ¿Cómo estará siendo atacado Ricardo Alfonsín desde dentro, que tuvo que salir a defenderlo Francisco de Narváez? De Narváez, lo que se ve en sectores de la oposición es un desastre. Mire, yo voy a tener una conversación, vamos a tener una conversación con el Partido Radical para que ellos definan su posición. Me parece muy duro ver un partido que tiene un candidato y el propio partido, los miembros de su partido lo critican descarnadamente. Página 12. Francisco de Narváez, molesto por las internas, cuestiona a los radicales. Rumores sobre un tercero en discordia. Gustavo Ferrari, mano derecha de Narváez, negó un acuerdo con Alberto Rodríguez Sá, pero reconoció que hay conversaciones informales. Ahora, claro, hay que seguir hasta el final, pero la verdad es que la situación del radicalismo es muy complicada. Las internas en la UDESO están al rojo vivo. Entrevistado por Radio América, el diputado de la UCR, Juan Tunesi, se crispó ante los periodistas. Diputado Tunesi, está usted en línea, ¿no? Sí, ¿cómo le va? Buenas noches. Como usted dice que en los gobiernos de la UCR jamás nadie se atrevió a descalificar desde el atril y que la presidenta manda a sus ministros a atacar a los medios, yo quería, si usted me permite, recordarle y recordarle a los oyentes esto que es muy breve, que le pido por favor que escuchemos juntos. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Qué maravilla, diputado, ¿no? Este discurso. Sí, por supuesto. Ahora, yo digo una cosa. Sí, sí. Todo vamos a ponerlo en el maniqueísmo del gobierno Clarín. ¿Quién le dijo que yo estoy defendiendo al diario Clarín? Y da la impresión por sus declaraciones. Eso lo dicen ustedes los muchachos acá, que tienen siempre la lógica del amigo-enemigo, sí, y del blanco y del negro, y de ponernos en una vereda o en otra vereda. No estamos uniformados. Yo no soy partidario de Clarín, por supuesto que soy alfonsinista, y no me va usted a enseñar qué es lo que es el alfonsinista. Tunesi, permítame, le voy a corregir, le voy a pedir. Ustedes parecen 6, 7 y 8. No, le voy a pedir, mire, le voy a pedir respeto, porque Tunesi. Yo le pido respeto, pero usted no me llamó para no decirme que me iba a preguntar y me pone a contradicción. Alfonsín. Pero es usted. Noches, señor, llámeme en otra oportunidad. Debería abochornarse, bueno, me doy cuenta, es difícil. ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Qué pasó ahí? Bueno, el tema Mendoza es un tema muy particular. Recordemos que el vicepresidente Julio Cobos es de Mendoza, que Ernesto Sanz, el actual titular de la UCR, es de Mendoza, y los dos fueron competidores de Alfonsín. Digamos, los dos quisieron ser candidatos a presidente y Alfonsín finalmente terminó siendo él el candidato a presidente. Digamos, eso para darle un contexto. Roberto Iglesias fue compañero de fórmula de Ernesto Sanz en 2007, sacaron 9% de los votos aproximadamente, y eso impidió que el candidato de Cobos, que en aquel momento era Radical K, llegara a la gobernación y finalmente terminó ganando el peronismo. Y es muy gracioso escucharlo a Fayad hablar del tema del cementerio, gracioso, bueno, por usar un calificativo, pero digo, él en otro momento dijo que Julio Cobos era el padre Graci de la política argentina. O sea, Fayad ya tiene una historia de declaraciones altisonantes. Y bueno, y esto es lo que sucede en el radicalismo cuando la situación en las urnas no es la que ellos esperan, digamos, ¿no? Tienen un gran debate interno actual que está pensando directamente en el 2015, digamos, ¿no? Dando por sentado que la candidatura presidencial de Alfonsín no va a llegar a buen puerto. Ahora vos seguís el radicalismo, digamos, básicamente, sí, en el diario Página 12. ¿Te imaginabas esta ruptura entre de Narváez y Alfonsín? Y en realidad, a mí me llama, no es por ser autorreferencial, que es algo que a mí no me gusta, pero en mayo... Si es que hay ruptura, perdón, no está confirmado. No, a ver, formalmente no, porque eso no se puede, digamos, porque la justicia electoral no habilita ahora desandar una alianza que ya fue inscripta, ¿no? Pero llama la atención, poderosamente la atención. En marzo, en Página 12, yo tuve acceso a una encuesta de opinión que era reservada, que era solamente para el radicalismo. Y en esa encuesta, estamos hablando de mayo de este año,
O sea, cuando lo de Narváez recién se empezaba a conocer, empezaba a circular, ya se sabía que la encuesta le arrojaba 12% de intención de voto a Alfonsín, que es finalmente lo que sucedió, un 50% de intención de voto a la presidenta, que es lo que sucedió, un 18% para Narváez. Narváez terminó sacando el 16% y moneda. Y lo que marcaba esa encuesta muy claramente que no había traspaso de votos entre de Narváez y Alfonsín. ¿Por qué no hicieron caso a una encuesta que era de ellos, que era encargada precisamente para ellos? Es el día de hoy que todavía no tengo respuesta. ¿Parra? No, me gustó el incidente de Tunesi con la gente de Radio América, que en la discusión los acusa de maniqueos, de ser K y de ser como no sé qué, pero y cuando les dice, al final parecen 6, 7, 8, no, trátenos con respeto. A mí me... Te había pedido la palabra, pero iba a decir lo mismo que Barro. Sí, somos mala palabra. Pero de ese diálogo también lo que es llamativo es la respuesta de Tunesi cuando les dice, bueno, ustedes me llamaron pero no me dijeron qué me iban a preguntar. Claro. La verdad que la concepción de lo que es un diálogo abierto entre un periodista y un dirigente político es un poco llamativa, ¿no? Bueno, y después dice, el kirchnerismo es blanco-negro, un extremo del otro, y termina cortando la conversación, quiero decir, ¿no? También hay que hacerse un poco cargo. Yo lo que veo es que la oposición realmente está muy desorientada y buscando una especie de GPS urgente porque le quedan 50 días nada más. La verdad es que desde el diario Clarín y desde el diario La Nación, los columnistas políticos les han escrito una especie de microclima durante mucho tiempo, desde el 2008 por lo menos, les vienen diciendo que el kirchnerismo está terminado, que es un ciclo que ya no tiene ninguna posibilidad, y más del 50% de los votos a favor de Cristina Fernández y Amado Budo realmente ha sido un cachetazo del que todavía no logran reponerse, y empieza a quebrarse lo más lógico, que son estas alianzas que tenían una finalidad concreta, que era ganar una elección y nada más. Ahora, ¿qué pensás de estas conversaciones que hay, por ejemplo, entre Rodríguez Sá y de Narváez? ¿Te parecían previsibles en el mapa político o no? La previsibilidad en la Argentina cada vez está más compleja, porque uno llega a un punto que dice todo es posible. Sí. Digo, definitivamente todo es posible, pero porque no hay un proyecto político concreto. Cuando uno habla de oposición es como cuando se empezó a hablar de la gente, el campo. ¿Qué es la oposición? ¿Wiener es lo mismo que Duhalde? Digo, realmente hay una serie de costumbrismos que empezamos a tener en la que ponemos todo en la misma bolsa y además aceptamos que todo se mezcle con todo con tal de lograr un objetivo que es vulgar, ganar una elección. El objetivo debería ser tener una construcción política muy concreta, ¿no? Todo es posible, pero también es posible que toda esa posibilidad quede anulada con los votos. Claro. Es decir, los votantes, los ciudadanos ya se dieron cuenta de que ese todo posible es un azar, es una Bartola, y está la prueba. O sea que siguen insistiendo en lo que los llevó al fracaso. Me da la impresión de que es eso, realmente. O sea que pueden inventar cualquier alianza. No coincido con Cintia que a la oposición, yo no sé si le falta el GPS, por ahí lo tienen, pero lo tienen trabado porque siempre le dice, gire a la derecha, gire a la derecha, y termina dando vuelta en círculos cuando te pasa eso. Señores, vamos al corte, ya volvemos. En nuestras ideas buscamos conciencia, cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo que son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo en tus ojos y entiendo que son constantes los que miran y resisten. A nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse. Sinceros somos a una revolución.